Entonces surge la pregunta, ¿soy verdaderamente libre o no soy libre? En la porción que se leyó la semana pasada de nombre Mishpatim, comienza con la historia del siervo hebreo, del esclavo hebreo. Venimos de la salida reciente, fresquecita de Egipto, salidos de la esclavitud. Y después la Torá tiene que abordar un tema que está arraigado en la vida de los israelitas, porque vivir bajo esclavitud por cientos de años no es fácil, y las generaciones que le siguen quedan con ese trauma dentro de sus entrañas. Entonces la persona está dependiente de alguien más, no tiene libertad, no decide por sí, deciden por él, no piensa por sí, piensan por él. Entonces Moisés les propone a los israelitas, si alguno compra un siervo que es hebreo o un esclavo hebreo, porque así la corte lo determinó por algunas otras razones legales, esa persona tiene que servir. Entonces dice 6 años servirá y al 7º saldrá libre. Pero si dentro de ese lapso en el cual está sirviendo, su amo, su dueño, le ofrece una mujer y decide tomarla y decide tener hijos, así dice el relato bíblico, entonces una vez que él quiera salir, él puede salir solo, pero la mujer y los hijos se quedan con el amo. Cuando él decide quedarse, tiene que ser llevado a la puerta de la casa y le hacen un orificio en su oreja. Venimos de la libertad de Egipto, salimos de la esclavitud. Y entonces esta es una de las leyes que parecen abordar un tema que se nota como absurdo, en tener que lidiar con una ley porque la gente está acostumbrada a estar en esclavitud o está acostumbrada a que alguien más le diga qué tiene que hacer. Y no es que entonces tenga el libertinaje para hacer lo que se le pega la gana, si por eso estamos hablando de las leyes, de la nueva cultura que el pueblo tiene que vivir. Entonces uno tiene que ver en dónde la persona decide ser esclavo. Porque aquí la escritura dice, si se quiere ir, y después dice, no, es que yo amo a mi jefe, y a mi esposa y a mis hijos. Inclusive pone al jefe por delante del amor a la mujer y a los hijos. Por eso se nota lo absurdo en el pensamiento de la gente que quiere continuar esclava. Se nota lo absurdo, sale de la boca, sale. Las confesiones ahí salen solitas. Se le llaman aquí los deslices freudianos. Ahí sale la verdad. Querramos ocultar lo que querramos ocultar, una vez que comenzamos a hablar, ahí sale. De la abundancia del corazón sale la boca. Es que este siervo, él sabe la ley. Él no está decidiendo ser esclavo una vez que tiene esposa e hijos. Él está decidiendo ser esclavo una vez que acepta a la mujer del dueño. Y se tiene que quedar trabajando para él por los siguientes 44 años. Porque al año 50, en el jubileo, todo el mundo sale libre. Cada quien se va a su territorio, a su casa, a su tribu. Pero decidimos el rumbo de nuestra vida desde que estamos solteros. Desde el día que dijo, acepto a esa mujer, ahí decidió servir por siempre. Si es que no se muere antes. No decide a la hora que él ya quiere salir libre. Porque la Torá te muestra la historia cuando esta persona dice, ya me quiero ir, pero amo a mi esposa y a mis hijos. Entonces me voy a quedar. Quisiera ir, pero me voy a quedar porque amo a mi esposa y a mis hijos. Y no solamente a la esposa y a los hijos, antepone el amor de él, amo, del dueño, del capataz, del hacendario, sobre el amor de la esposa y de los hijos. Vivimos en un sistema que es muy atractivo como para dejar los valores espirituales, morales y éticos
y nosotros seamos subyugados, sometidos bajo el sistema porque amamos más al mundo que el camino de la Torá. Hoy día no es nada diferente. Esa absurdidad que se veía antes, también la vivimos hoy día. En el capitalismo, si hay algo que el capitalismo hace, es que tarde o temprano, una vez que sigues esa guía materialista, tarde o temprano vas a traicionar tus valores espirituales, morales y éticos. Igual que el esclavo hebreo que tuvo la oportunidad de salir libre, soltero, y no lo hizo. El apóstol Pablo menciona un poquito una historia que tiene que ver más o menos así. Una vez que vienes al conocimiento de las buenas nuevas, de las palabras del Mesías, Yeshua, del conocimiento de la Torá, una vez que conoces el evangelio, por así decirlo, las buenas nuevas, dice, en el estado que llegó esa persona, así quédese. Si llegó siendo libre, no se someta bajo esclavitud. Si eres esclavo, procura librarte, dice. Si eres circuncidado, quédese como está. Si llegó incircunciso, no busque la circuncisión como prioridad para entrar al cielo, que mucha gente piensa que eso es para entrar, requisito para entrar. No es requisito para entrar. Es un mandamiento más. Cumplido mandamientos, ¿cuántos cumples tú? ¿Cuántos cumplo yo? El que lo haga, Baruch Hashem, que lo haga, que cumpla mandamientos con la intención de guardar Torah, pero no con el deseo de acumular puntos para alcanzar un lugar especial en el cielo o porque tiene miedo de irse al infierno. Mejor que no cumpla nada. Entonces, ¿pero por qué dice aquí, si llegaste siendo judío, circunciso, quédese como está? A ver. ¿Qué acaso una persona que es circuncisa puede volver a ser incircunciso? Y resulta que cuando estudiamos la historia de aquel tiempo, de aquellas usos y costumbres contemporáneos, se hacían los Juegos Olímpicos, se hacía el circo, maroma y teatro, y no dejaban entrar a los judíos. Había unos que se cortaban un pedazo de piel en un lado y se lo cosían, se ponían puntadas, ellos se volvían a poner el prepucio para poder entrar desnudos a ver el circo romano, porque no dejaban entrar a los judíos. Y no por nada el apóstol escribe, si alguno llegó siendo circunciso, quédese como está, no se someta bajo las costumbres, bajo el entretenimiento, bajo la onda del mundo. Parece una ley absurda, pero Dios conoce el corazón de los seres humanos y nosotros somos rebeldes. Somos rebeldes y le buscamos de una y otra forma la vuelta al mandamiento. Queremos las cosas fáciles. Y entonces nos preguntamos, ¿somos verdaderamente libres o somos esclavos del sistema? Y si soy esclavo del sistema, ¿cómo me deslindo de él? ¿Cómo me desarraigo de ese sistema? Miren, hay muchos movimientos y yo sé que hay personas que me conocen por la iglesia donde yo me congregué una vez. No es personal, esto es algo que desafortunadamente la gente cuando escucha algo que se vende, y así lo voy a decir con sus palabras, que se vende como una revelación, la gente piensa que ahí nació esa revelación. Pues resulta que hay muchos movimientos mesiánicos, judío, entre comillas, mesiánicos, que hace 10 años y algunos 14 años atrás, estamos hablando de 2014 más o menos, estaban hablando de la restauración. Y yo por eso comencé la pregunta, ¿somos verdaderamente libres o no? Y había uno, sé de uno, no lo conozco, sé de uno, porque solamente lo leo, lo veo, etcétera, etcétera, que está en México, que dice que Dios lo puso ahí para la restauración del mundo. Entonces él es el líder de la restauración del mundo. Entonces, aquí, cada quien llévelo a su núcleo, a su círculo social. ¿Has escuchado que tu líder se dice ser
el líder de la restauración de las cosas en el mundo, de la iglesia en el mundo. No es el primero, es un asunto que es como el par de sufrir, que es como un cáncer que está por todos lados. Entonces, ellos tienen una costumbrita que yo también la veo muy absurda, que ellos piensan que la restauración es pedirle perdón a medio mundo, a todos los que ellos piensan que hicieron daño, y llorar. Perdónenos porque enseñamos cosas de hombres. Y después se dan la vuelta y te dicen, si tú te vas a perder la salvación, vas a perder la cobertura, porque Dios nos puso aquí. Sométete. Si no estás con la mano o bajo la cobertura, entonces no eres. Entonces, ¿cuál restauración? Primero me dice que se equivocó. Primero llora y pide perdón. Y después me amenaza que me voy a ir al infierno si no me someto bajo su autoridad. Bonita restauración. Ahí te das cuenta que la gente no es libre. Siguen siendo sujetos bajo la amenaza espiritual. Y la gente teme irse al infierno, en verdad. Yo los conozco de Akira. Hombro con hombro. Tiene el miedo a irse al infierno. Porque el que está ahí en el púlpito, como yo lo escribí una vez en Facebook, aguanta todo el púlpito. Y la gente tiene miedo a estar afuera de la supuesta cobertura del apóstol, del pastor, del moré, del rabino. Entonces no son otra cosa más que esclavos espirituales, porque aman al amo, lo aman más que a su propia familia. Y en los movimientos cristianos y mesiánicos te predican que la familia es la de allí, no es tu hermano, no es tu papá. Eso es una señal que estás en un movimiento sectario destructivo, porque la palabra secta no es negativa en sí. Intrínsecamente negativa, no lo es. En el contexto que la ponga se vuelve negativa. Entonces, esos, ¿cómo se llama? Así se las gastan ellos. Y la gente no es libre. Tiene miedo de irse al infierno. Entonces, yo amo más a mi Señor que a mi esposa y a mis hijos. Inclusive hay coritos cristianos que dicen, si mi esposa no va, yo sí, porque la salvación es personal. Entonces eso es segregar, dividir personas, familias. Entonces, hacemos enemigos a una persona y a otra persona. Y no estamos llamados a convencer a nadie. Cuando Faraón le preguntó a Moisés, ¿quién va? ¿Quién va a salir de Egipto? Pues vayan los hombres y las mujeres y aquí se quedan los niños. Y dijo Moisés, no, vamos todos. La salvación es personal, ¿no? Bien se pudo haber ido el papá, ¿no? O sea, usando esa analogía, y ahí ya dices que no. Cuando decimos que si el papá no quiere, está bien, pero el apóstol Pablo dice que no se separe. Quiere decir que tiene que construir paz en el hogar, aunque los dos tengan creencias distintas. ¿No es que ya es mi enemigo? Entonces tendrían que aceptar que esta mujer está teniendo relaciones sexuales con su enemigo espiritual, y eso se escucha pero horrendo. Horrendo, como la espiritualidad se contamina. Por eso el apóstol Pablo se encargó de hablarlo, de enseñar a la gente conducta ética. Ama a tu esposo, ama a tu esposa. Ponlo arriba del podio. Cultiva el amor con él y con ella. No te separes, procura, busca, sana. Provee, abraza, besa. No le hagas caso al estúpido que te dice que son enemigos espirituales y que si él no quiere, yo también tengo que ir. Es que cuando hablamos de ética, de conducta, no se enseña esto.
No se enseña esto. Yo creo que Pablo se quedó corto. No se quedó corto porque sabe que hay gente inteligente que sí sabe cómo, obreros que usan bien la palabra de verdad. Y cuando dice que no se separe, significa que tiene que procurar una familia, aunque ésta esté dividida y tenga diferentes valores espirituales. Pero morales y éticos no. Los espirituales sí. Entonces, claro que yo no le voy a permitir a una mujer que se quede en un lugar donde la están abusando. Que se divorcie. Que vaya y se busque otro marido. Que están abusando del niño. Que dejen al marido. Estamos hablando ya de situaciones que son peligrosas. No, estamos hablando aquí entonces de lo normal. Dentro de lo normal se tiene que cultivar el amor, la paz. Se tiene que, como lo que se conoce en hebreo como Shalom Bait. Eleva el clima espiritual dentro de tu casa. Y de esa manera podrás ser libre. Podrás ser un testimonio vivo a tu esposa, a tu esposo, aunque los dos tengan creencias distintas. Pero jamás el miedo de que es que tú te vas a ir al infierno y me lo predican seguido. Cada domingo me lo predican acá. Entonces, y no solamente se lo predican, los amenazan. El cristianismo está lleno de estas amenazas. Pero tremendas amenazas. Qué interesante que cuando la disensión surge en los hogares de los pastores, ellos tratan a sus hijos de una manera cariñosa. Es que tarde o temprano el Señor le va a hablar. Sí, al mío me lo manda al infierno y al suyo lo quiere corregir como verdaderamente yo tuviera que ser enseñado para corregir al mío. Pero ya cuando pasa en sus núcleos, ahí sí son alcahuetes. Son alcahuetes. Tú los puedes ver ya, unos con tatuajes, con casi que maquillaje en la cara, etcétera, etcétera. A ver. Vamos a ser justos, ¿no? Qué interesante y qué bueno que Dios aborde estas cosas para quitar la inmadurez nuestra y que empecemos a aprender qué significa ser verdaderamente libres. Y dejar de amar las cosas del mundo y amar al Eterno. Y amar al Eterno más. Ese es el único amo al cual yo tengo que amar más que a mi esposa y que a mis hijos. No al fulano que dice ser mi pastor, mi padre y mi madre espiritual. No. Esa basura no sirve. El amor tuyo tiene que estar dirigido hacia el Eterno. Y después, el segundo pacto más importante que hay aquí en la tierra es a la esposa y al esposo. Inclusive eso es una ilustración del amor que tenemos como matrimonio entre Dios y los hombres. El esposo y la esposa. Ese es el segundo amor y que se derrama hacia los hijos. Y entonces envuelve toda una esfera de amor, de unidad presente delante de Dios. Porque si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Y me vuelvo en un homicida si no lo amo. Hace falta muchas clases de ética en todo el mundo. En todo el mundo. Pregúntese usted una cosa. Si tienes miedo de que el pastor te esté a friegue y friegue, a chinne, porque te quiere salir de la iglesia, estás en un movimiento sectario. Porque él es el que pone la presión para que estés allí. No tienes la libertad de irte porque piensas que te vas a ir al infierno. Piensas que tu alma se va a perder. En donde quiera, cualquier movimiento en el cual tú estés, si tienes miedo de irte, es porque te han puesto en la cabeza ideas sectarias negativas. Y eso es una bandera roja que nos dice qué tan libres somos.
Y es una pregunta que cada quien tiene que hacerse de manera honesta. ¿Soy verdaderamente libre? ¿Estoy verdaderamente restaurado? Y nos daremos cuenta que nanáis, no estamos restaurados, no somos libres. Entonces tenemos que aprender a cultivar la libertad. Eso se aprende. Y Dios se encargó de dar clases de libertad, poniendo reglamentos hacia la naturaleza pecaminosa a la cual nosotros nos inclinamos más. Y entonces esos son cercos que nos mantienen en el camino y los necesitamos. No son leyes que de la ley de Moisés, que el que se sujete está bajo maldición, etcétera, etcétera. Te enseñaron mal. Te lo acabo de probar. Tenemos inclinaciones malas y la Torah viene a instruirnos, ¿qué es lo que significa la palabra Torah? Instruirnos cómo vivir en libertad. Si Dios quiere que yo sea una nación de reyes y sacerdotes, ¿cómo vas a poner en una ley de maldición a un rey y a un sacerdote? No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, somos reyes y sacerdotes para ministrar a los demás y para impartir el gobierno que Dios quiere que impartamos a los demás. Eso es la verdadera libertad. Ser uno con Dios es tener libre albedrío. Si no somos uno con Dios, no tenemos libre albedrío. Estamos sujetos bajo las reglas de alguien más y de lo que vemos a nuestro alrededor. Que el Eterno les bendiga. Tengan una bonita semana. Shalom.